La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo del Adviento que ya poco a poco va apareciendo en el horizonte el tiempo de la Navidad. Y siempre es válido reflexionar, interiorizar para que la Navidad la podamos celebrar como se debe celebrar, para que el tiempo de Navidad nos promueva a una fe un poquito más adulta. Un saludo a cada uno de ustedes que son parte de su programa Descubrir, especialmente a los hermanos de la ciudad de la Esperanza. Hemos días atrás compartido la palabra y ha sido una experiencia muy linda y me he dado cuenta que hay muchos hermanos y hermanas que ven este canal, este programa, así que gracias. Sigan orando por cada uno de aquellos que servimos en la misión de la iglesia a través de los medios de comunicación. Hoy nos vamos a centrar en la Virgen María y vamos a hablar de algo de la Virgen que ha salido de la boca de ella, el Cántico de María. Así le he titulado a esta reflexión, el Cántico de María. Recordemos que la Virgen María tiene un papel muy importante. Por lo tanto, es hermoso ver cómo esta mujer de fe nos gira como una invitación a imitarla, a tomarla como ejemplo para que nuestra vida cristiana sea realmente más cristiana. Vamos a la Escritura, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 45, es la proclamación de la fe de la Virgen María en Dios. Y es hermoso ver que cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, en ese contexto está la proclamación de esta oración magnífica, que por eso se llama el Magnificat. Vamos a la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 45. Dice la Escritura, María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Su nombre es santo. Su misericordia de generación en generación para todos sus fieles. Ha desplazado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos con las manos vacías. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Versículo 56, María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Hermoso texto para poder meditar el día de hoy, ya cercanos al tiempo de Navidad. María lo que hace en esta oración es una proclamación de fe. Una proclamación de fe a razón de lo que ella ha vivido, a razón de su experiencia personal. Creo que es válido que cada uno de nosotros también pensemos un poco cómo hemos vivido este tiempo del Adviento y cómo pretendemos vivir el ya próximo tiempo de Navidad. María nos propone esta alabanza como un reconocimiento de la grandeza del Señor, como una oportunidad para expresar lo bueno, lo agradable, lo maravilloso que es Dios y cómo ha actuado el Señor en tu vida y en la mía. María es modelo de una mujer creyente que es capaz de no centrarse en ella, sino en la gracia de Dios. María nos hace ver a cada uno de nosotros que todas estas palabras tienen que brotar de la profundidad del corazón.
Y en la profundidad del corazón mora el Señor. En la profundidad del corazón, ahí está Jesucristo. En la profundidad del corazón, su amor y misericordia nos van impulsando a una vida más cercana a Él, a una vida más creíble. Es hermoso ver cómo el Magnificat reconoce la grandeza de Dios, cómo la Virgen reconoce que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es justo. Es una oración de alabanza, de reconocimiento del poder de Dios. Y es ahí donde nosotros podríamos ver un poco la estructura de esta oración. Para mí, para mí es como cuatro aspectos hermosos de esta oración del Magnificat. Primero, la alabanza, la honra al Señor. María reconoce que Dios es todopoderoso, la alabanza. Luego también María nos revela la acción de gracias. Un corazón agradecido tiene buena memoria. Un corazón agradecido tiene buena memoria. Entonces, María ve el paso de Dios en la historia de salvación y lo reconoce y le da gracias. Luego, María desarrolla una experiencia, una oración de bendición. Bendice al Señor. María reconoce lo que Dios hace en su vida. María reconoce a tal grado que María llegará a decir: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Su nombre es santo. O sea, no es que María ha hecho cosas grandes en el nombre de Dios, no, es al contrario, Dios hace en ella cosas grandes. Aquí también es válido que nosotros, desde esta perspectiva de la bendición, pensemos un poco qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida en estos años o en este año. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu matrimonio, en tu familia? ¿Qué es lo que el Señor ha mostrado? ¿Cómo se ha mostrado? Y María bendice al Señor por ello. Y por último, creo que María nos hace ver algo que es muy importante en la vida de todo creyente. María nos hace ver que hay que tener una memoria agradecida. Sí, necesitamos desarrollar una memoria agradecida. O sea, ver cómo el Señor se ha manifestado en nuestra historia de vida. Quizás hoy estás pasando para ti un muy mal momento. Una enfermedad, una crisis matrimonial, crisis económica, una situación adversa. Y te estás centrando solo en ello. María no solamente ve el presente, María recuerda el pasado. Y María sabe que Dios, cada promesa que ha dado, la ha cumplido. Entonces tiene una memoria agradecida. Y esa memoria agradecida es la que nosotros deberíamos de desarrollar. Esa memoria agradecida recordando, por ejemplo, esas acciones de Dios que deberían de ser inolvidables en nuestra memoria, que deberían de quedarse con nosotros y recordar, y eso debería de ser como fuerza de interior, una fuerza interior para seguir perseverando. Insisto, quizás hoy la estás pasando mal, quizás hoy no hay alegría, quizás hoy estás viviendo un desierto espiritual, pero desarrolla esa memoria agradecida. Trata de recordar cómo el Señor se manifestó tiempo atrás en tu vida. Por eso es hermoso ver cómo este cántico nos va llevando poco a poco a una experiencia de fe, a una experiencia de profundidad espiritual. El Adviento hay que vivirlo en oración, el Adviento hay que vivirlo discerniendo, el Adviento hay que vivirlo en silencio, el Adviento hay que vivirlo orando. Las prisas no nos permiten tener la experiencia que María tuvo. Y por lo tanto no vamos a expresar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida porque quizás ni lo reconocemos. ¿Podríamos fraccionar el texto? Sí. Sí, lo podemos fraccionar. Por ejemplo, del versículo 46 al 49, María revela el gozo personal que tiene en su vivencia con el Señor. Es toda una alabanza la que hace María. Comienza diciendo: mi alma glorifica al Señor. O sea,
La experiencia de la Virgen al inicio es una experiencia de gozo, de alegría, de contentamiento, por cómo el Señor ha actuado, por cómo el Señor se ha manifestado. Y hace un reconocimiento de fe cuando dice, Dios mi Salvador. Y mi espíritu, dice la Virgen, se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, aquí viene un sentido cristológico para nuestra vida. Este Dios Salvador se llama Jesucristo. Y Jesucristo se encarna en el vientre de la Virgen María. Y Jesucristo es acompañado por la Virgen María, pero también por San José. Nosotros necesitamos aprender que el Adviento es una oportunidad para acoger a Cristo. Y para ello hay que prepararnos. Y prepararnos desde la oración, desde la reflexión. Prepararnos desde aprender a ver el ejemplo de aquellos personajes del Adviento que nos aproximan más a Jesucristo, que nos sirven de modelo para o de inspiración para prepararnos de mejor manera para el tiempo de la Navidad. María revela en estos primeros versículos del 46 al 49 esa íntima y gozosa experiencia de no solamente el anuncio que ella ha recibido, sino que ella del reconocimiento que ella tiene por su experiencia de lo grande que es el Señor. Que el Señor no falla, el Señor no se equivoca, que el centro de la vida de la Virgen María es el propio Dios, reconoce la grandeza de Dios, resalta aún hasta su propia humildad, y eso es un signo maravilloso. El cántico del Magnificat expresa algo que muchos de nosotros podemos perder en la vida cristiana. Expresa la alegría espiritual. La alegría espiritual. ¿Por qué podemos llegar a perder esa alegría espiritual? Porque nos centramos únicamente en la vida humana, en los acontecimientos del día a día, en que si hay dinero o no tengo dinero, tengo salud o no tengo salud. Entonces me centro más en esta realidad humana y empiezo a ¿qué? A angustiarme, a desesperarme, a desenfocarme del camino del Señor, y por eso pierdo este sentido de alegría espiritual. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, estos días que faltan para terminar el Adviento, hay que recuperar la alegría espiritual. Busquemos recuperar la alegría espiritual. ¿Quién nos priva de la alegría espiritual? El pecado. El pecado nos priva de la alegría espiritual. La enfermedad, la crisis, porque le da más importancia a ello que al propio Señor. Entonces, recobrar la alegría espiritual tiene que ser un propósito a ejemplo de la Virgen María. Y María va a hablar de algo, María va a hablar de maravillas, de las maravillas que el Señor ha hecho, las maravillas que el Señor ha hecho en ella. ¿Qué maravillas ha hecho el Señor en ti, en tu matrimonio? ¿Qué maravillas eres tú? Puedes testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de alguno de tus hijos, en la vida de algún pariente, de algún vecino, vecina. O sea, el Señor siempre está haciendo maravillas. El Señor siempre no se va a cansar de hacer maravillas. La clave es aprender de la Virgen María, aprender a descubrir esas maravillas del Señor en nuestra vida y en la vida de los demás. María proclama la grandeza de Dios. Comienza así el Magnificat, reconociendo que Dios es la fuente de su alegría y la fuente de su salvación. Por eso es hermoso meditar esta oración del Magnificat en estas noches del Adviento, en estas noches próximas de la Navidad, tomar y repetir noche tras noche esta oración llamada Magnificat, orándola y quizás hasta memorizándola. ¿Por qué? Porque es una oración lindísima que nos hace ver que la mirada hay que ponerla en el Señor. María no se centra en sí misma. María se centra en la majestad de Dios, en la grandeza del Señor. La oración es eso. San Agustín llegará a decir que la base de la oración es la humildad. Y aún más, San Agustín llegará a decir que la oración
es el encuentro entre la sed del hombre y la sed de Dios. María es una sedienta de Dios y Dios es un sediento de María. Por lo tanto, cada vez que oramos, entonces se suscita un encuentro. El encuentro de lo divino con lo humano. Dios y tú, Dios y mi persona, el encuentro. Y en ese encuentro surgen experiencias lindísimas. Y María lo proclama, María lo declara, María lo anuncia. Reconoce María a Dios como Salvador. Se regocija cuando dice, Dios mi Salvador. Él ha mirado la bajeza, dice una versión de la Biblia, la bajeza de su esclava. Y por eso, ¿qué es lo que Dios mira en nosotros? Busquemos agradar a Dios desde nuestra vida. Y luego la Virgen María, a partir del versículo 50 al 53, María nos va a revelar algo que es lindísimo. La acción transformadora de Dios en la historia de la salvación. María nos va a nos va a llevar como a un recorrido espectacular de cómo Dios actúa, de cómo Dios quita, de cómo Dios desplaza al soberbio, de cómo Dios enaltece al humilde, de cómo Dios provee al pobre. O sea, María nos hace ver que ella también es testigo de que Dios es un Dios de poder, de que Dios es un Dios que restaura, de que Dios es un Dios que transforma. La Iglesia Católica aquí en nuestro país, la Conferencia Episcopal, desde antes de las elecciones siempre nos invitó a orar y nos sigue invitando a orar, a orar, a orar. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder de transformar los corazones. Dios tiene poder de liberar esta nación, de restaurar el matrimonio, la relación en la sociedad. Entonces María es testigo de cómo Dios en esa historia de salvación, ella sabe cómo el Señor ha intervenido para bien del pueblo. Y por eso la misericordia de Dios es universal, abarca a todos. Y es ahí donde nosotros necesitamos verificar un poco nuestra vida, darnos cuenta que Dios es capaz de intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Ahí María habla de que humilla a los soberbios, derriba a los poderosos, exalta a los humildes, colma de bienes a los hambrientos, despide a los ricos sin nada. O sea, Dios es un Dios justo. Y por eso esa experiencia de salvación de la Virgen la lleva a proclamar la grandeza del Señor. No te centres solo en estar pidiéndole al Señor. Prepara tu corazón en estos días para que el tiempo de Navidad sea una experiencia de alabanza, una experiencia de memoria gratificante, una experiencia, una vivencia lindísima donde te lleve a ser esa memoria agradecida, donde te des cuenta cómo el Señor este año, por ejemplo, o el último semestre de este año, si quieres, cómo el Señor se ha revelado, cómo el Señor se ha manifestado. Una experiencia de acción de gracias por la acción de Dios en tu vida, una experiencia de alabanza, una experiencia de bendición. Por eso es hermoso, es grato ver cómo la Virgen María nos sirve de modelo a nosotros para ver un poco también el paso de Dios en nuestra historia de vida. El paso de Dios en nuestra historia de vida. Es como que tú pensaras un poco en esos momentos, por decir así, en esos momentos culminantes, en esos momentos que marcaron tu vida, de una manera fuerte, grande, en esa relación con el Señor. ¿Qué momentos? Bueno, puedo hablar de mi persona. Primer momento, 1982, mi encuentro personal con Jesucristo. Una experiencia que marca mi vida. Luego, la llamada del Señor que me hace a renunciar a mi trabajo, a mi profesión, para dedicarme a tiempo completo a la misión. Luego, cuando el Señor me permitió volver a la vida después de un dengue hemorrágico bastante grave, las plaquetas de sangre bajaron más de 20,000, entonces menos de 20,000, perdón, entonces vuelvo a la vida, por decir así.
esos 3 momentos yo nunca los voy a olvidar. Claro que hay momentos hermosos como mi matrimonio con Rebeca, eclesiástico, que hemos celebrado 40 años ahora en diciembre, el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Claro que es lindísimo, los nietos, el matrimonio de los hijos, por supuesto. Pero en esa experiencia personal, lo que te marca la vida, lo que dice, aquí estoy, que el Señor se revela, que el Señor se manifiesta, pues el Magnificat es eso. El Magnificat es reconocer la presencia de Dios en la historia de vida. Reconocer esa grandeza del Señor en nuestra vida. Y luego la Virgen María nos va a plantear el hecho de algo muy lindo, la fidelidad a las promesas de Dios. María nos promueve a ser fieles a las promesas de Dios. El versículo 54, 55 nos habla de eso. Ha socorrido a su siervo Israel acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. O sea, María reconoce que esa acción transformadora y profética de Dios en la historia se mantiene firme. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Y por eso, querido hermano y hermana, Dios, te lo repito a ti, Dios cumple lo que promete. Créele al Señor. Créele al Señor. La acción de Dios no es algo que quedó en la historia, no es un pasado, no. La acción de Dios es un presente. Es un presente. Y por eso es hermoso ver cómo en el nacimiento de Jesucristo se cumplen todas las promesas de la alianza hechas a Abraham y a su descendencia. Es hermoso. Dios demuestra su fidelidad, su compromiso en el sentido que lo que promete lo cumple. Lo prometido es cumplido. Esa es una de las características lindísimas de Dios. Él no te ha abandonado, no te ha dejado. ¿Sabes qué? Al terminar esta reflexión, te invito a que hagas algo, a solas, a solas. También sería bueno que tú hicieras tu propia oración, tu propio Magnificat. Sería bueno que lo escribieras. Sería bueno reconocer cómo Dios ha actuado en tu vida, cómo el Señor se ha manifestado en tu existencia. Este tiempo del Adviento es un tiempo hermoso para orar, para el silencio, para apartarnos un poco, para interiorizar. Es un tiempo hermoso para darnos cuenta y reconocer que Dios es fiel, que el Señor es fiel. Y es ahí lo maravilloso de esta oración hecha por la Virgen María, que de una manera u otra cierra todo. La oración con el versículo 56, que parece que está fuera de contexto. Porque después de la oración, San Lucas en el versículo 56 dirá, María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. ¿Qué significa esto? De la oración a la acción. Repito, de la oración a la acción. Entonces, todo lo que María ha orado, todo lo que María ha expresado y que Isabel la ha escuchado, lo llegará a poner en práctica al servicio de Isabel. Se queda allí con ellos 3 meses. 3 meses. O sea, María estuvo allí con Isabel, que estaba embarazada y que era ya una anciana, pero María está presente atendiendo a su prima, sirviéndole. O sea, pasa de las palabras a la acción. Ese es el sentido del Magnificat. Es válido reconocer la grandeza de Dios, alabarle, darle gloria, tener una memoria agradecida es válido, pero todo confluye en el servicio, servir al otro y servir con alegría, servir con agrado, hacer las cosas con agrado. Y es ahí el hecho de que la Virgen sirve de modelo en este momento para cada uno de nosotros, que la fe es más que palabras. Las palabras son hermosas, esta oración es lindísima, pero ¿cómo llevar a cabo, cómo llevar a la práctica este Magnificat en mi vida? ¿Cómo ponerlo en práctica? Entonces, eso es tomar conciencia. Espero, queridos hermanos y hermanas, que lo que he compartido con ustedes hoy en torno a este cántico maravilloso del Magnificat les inspire
nos inspire a vivir el resto del Adviento con gozo y alegría y en comunión con el Señor. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.